Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo número 13. San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos otra vez al estudiar su palabra y permita que los ángeles estén con nosotros, que su Espíritu Santo nos acompañe, Padre querido, y que su presencia bendita se sienta en nuestro medio. Padre, agradecemos la compañía de los amigos y amigas que nos acompañan en esta hora. Agradecemos también la presencia de los hermanos y hermanas presentes. Pero agradecemos, Dios eterno, la bendición de su Espíritu. Por eso en esta hora le rogamos, Padre querido, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no escuchemos o que no participemos o no recibamos palabra de hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para entender y comprender su verdad. Que al abrir su palabra, al leerla, el Espíritu puede impresionar nuestra mente y hacer posible en nosotros el nuevo nacimiento. Que cada uno de nosotros sea una persona arrepentida, convertida, nacida de nuevo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana, que por cierto está concluyendo, hemos trabajado con el título general Hombro con hombro y corazón con corazón. Nadie más cerca de nosotros que Dios. Nadie más interesado en nosotros que Dios. El amor de Dios por nosotros es tan profundo, es tan increíble, pudiéramos decir tan incomprensible, que Dios no solo nos creó, sino que pagó un altísimo precio para recuperarnos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Porque de tal manera amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es cierto o no lo es? La frase clave del versículo es, porque de tal manera. ¿Cuál es la frase clave? No se puede explicar. Es demasiado profundo. No se puede entender. Es demasiado alto, demasiado vasto. ¿Cómo se explica que Dios pagara un precio tan alto por personas como nosotros? Todo el universo no vale la vida de Cristo Jesús, siendo que Cristo Jesús creó todo el universo. Sin embargo, Jesús estaría dispuesto a dar su vida otra vez, si fuera necesario, por uno solo de nosotros. ¿Es así o no es así? De allí que tenemos que entender entonces cómo distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Hoy queremos hablar de espíritu de verdad versus espíritu de error. Posiblemente la cosa se ponga un poco caliente y posiblemente usted se enoje. Pero la verdad es que al ser humano le gusta vivir engañado. Y la verdad es que el ser humano se mueve fuertemente por los sentimientos y no por los principios.
Todo ser humano es movido o por los conocimientos, basado en principios, o por los sentimientos. Dios no le gusta andar embromando con sentimientos, porque los sentimientos dependen de las circunstancias. Si la cosa va bien, todo está bien. Pero si la cosa va mal, entonces todo está mal. En cambio, los principios no cambian, son fijos. La ley de la gravedad es firme. Si usted se tira de un edificio de 10 pisos con la cabeza para abajo, a usted se le va a explotar la cabeza. Si se tira con los pies para abajo, usted se va a explotar completo. Porque se llama la ley de la gravedad. Por el asunto de las leyes fijas, los astronautas pueden ir a la luna. Y como las leyes son fijas, no varían, entonces las cosas son posibles. Primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones son fijas. Dios crea leyes fijas. Sin embargo, el ser humano la quiere cambiar. El diablo la quiso cambiar. Y ahora hay una pugna entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es saludable que usted como cristiano entienda cuál espíritu le está dirigiendo. Le garantizo que si usted está viviendo la vida como a usted le da la gana y usted está haciendo conforme a sus caprichos y a usted le gustan los berrinches para manipular las variables y hacer como usted quiera, el espíritu del diablo anda por ahí detrás de usted. Porque el espíritu de Dios no trabaja así. Le dije que esto se va a poner un poco caliente. Y qué bueno, porque yo me voy mañana. Así que si usted se enoja, el enojo le va a durar hasta mañana, porque yo me voy y olvídese, me voy a enfocar en la próxima ciudad que tengo que predicar. Oraré por ustedes, pero pienso que termino aquí. Pero pregunto, sinceramente, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? Todo comenzó con este verbo, Génesis, capítulo número 3. Génesis, capítulo número 3. Todo empezó con este verbo. Génesis, capítulo número 3. Dios viene a visitar a Adán y Eva después que pecaron. Y entonces, versículo 11, Dios le preguntó, ¿qué cosa? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? ¿Aparece el verbo enseñar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En todo proceso educativo, en todo proceso de aprendizaje, se habla de enseñar, se habla de instruir y entonces el producto es el aprendizaje. Se enseña, se muestra, se instruye, se desarrolla un proceso y entonces viene el aprendizaje. Cuando la serpiente habló con Eva, empezó a instruirla. Eva terminó creyendo. Luego fue el vehículo para ir donde Adán y entonces entró la tragedia en el mundo. Cuando Dios viene, hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Si usted quiere que la gente aprenda, por favor, trabájele con pregunta. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted sabe las respuestas de las preguntas, usted aprende. Si usted quiere saber si está aprendiendo, mire cuántas preguntas hizo. Y si quiere saber si sus hijos aprenden, pregúntele qué preguntaron ellos en la clase en la escuela. Si no hacen preguntas, no están aprendiendo. Ahora Dios viene y comienza con una pregunta. ¿Por qué una pregunta? Dios viene para hacer un juicio investigador. Viene para presentar a Adán y Eva ante el concilio celestial. Viene para que se registre claramente que el pecado se introdujo en la tierra. Y después que hace el juicio investigador y pone las cosas claras, quedó claro que un espíritu de error se metió en la tierra y engañó a Adán y Eva. Por tal razón, el espíritu de error ganó el derecho legal de dominar a Adán y Eva. Y yo le pregunto, ¿todavía no hay algo malo dentro de nosotros que nos domina? ¿Sí o no? Entonces, si usted sabe que el espíritu del error lo domina, corra rapidito al espíritu de la verdad. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo número 7. Este es un asunto tan trágico
es tan desagradable, es tan espantoso, tan feo, tan sucio, tan abominable, que ese espíritu de error, ese espíritu de pecado está dentro de nosotros, es una lepra. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, nos dice, versículo número 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Es cierto o no lo es? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué usted se cree mejor que nadie? ¿Por qué se compara con la gente? Si usted también tiene pecado dentro. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, mi negro, mírese a Jesús, contémplese con Jesús, no se compare con el otro. Y casi siempre nos comparamos con lo más chiquito. ¿O no? ¿Sí o no? El espíritu malo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y miren cómo termina su discurso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo pregunto, ¿es cierto que el pecado mora en nosotros o no? Uno. Pregunto, ¿es verdad o no es verdad que los que somos cristianos tenemos una lucha interna donde hay algo que nos quiere llevar por el bien y otra cosa nos quiere llevar por el mal? ¿Sí o no? Entonces existe el espíritu de error. Y si el espíritu de error existe, usted debería, cuando tiene un pensamiento, aprender a pensar sobre lo que está pensando. Porque si tiene un espíritu de error, si tiene el pecado dentro de usted, Satanás tiene acceso entonces a colocar pensamientos en su mente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted tiene que analizar si el pensamiento que está teniendo es de Dios o es del diablo. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces no se deje llevar por sus pensamientos, analícelos primero, evalúelos. Dice el libro de Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Evalúe sus pensamientos. Antes de actuar, piense lo que usted va a hacer. No actúe de la causa al efecto, no actúe ipso facto, no actúe sin pensar. Serénese, deténgase. Presente sus pensamientos delante de Dios y antes de accionar asegúrese que eso es lo que Dios quiere. Pregunto, ¿verdad que estamos listos para entrar al sermón? ¿Existe el pecado dentro de nosotros? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Entonces, en lugar de usted estar exigiéndole a los demás, exíjase usted. En lugar de ponerle regla a los demás, póngase su regla a usted. En lugar de estar fastidiando la vida de los demás, fastídiese usted. Bastante tiene uno con lo que uno tiene para que venga otro a fastidiarle la vida también. ¿O no? ¿Sí o no? Oiga, a usted le encanta el chisme, ¿verdad que no? Vamos al sermón. Aquí comenzamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Mire cómo lo dice San Juan. Y esto es hermoso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. La Biblia es maravillosa. Mientras uno más la estudia, más la ama. Mientras más la conoce, más la ama. Y mientras más uno se llena de ella, más la ama. La Biblia se parece a mi esposa. Mientras usted más la conoce, más la ama. Se lo digo literalmente.
Se lo digo, no es porque sea mi esposa. Todo el que conozco que conoce a mi esposa, mientras más la conoce, más la ama. ¿Cierto o falso? Para que vean. Cosa chula, mamacita. Eso se lo voy a decir a Esther cuando hable con ella hoy. Capítulo 4, versículo 1. Dice 1 de Juan. Miren, aquí pongan cuidado porque aquí comienza el pleito, aquí comienza la cosa fuerte. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? La verdad es que ustedes son un público muy, muy especial. Cuando me vaya les voy a decir por qué. Pero doy gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pienso que tendrían bastante excusa para no estar aquí. Pero gracias a Dios que aquí están. Y eso me llena de mucho gozo saber que ustedes aman al Señor. No saben la alegría que me produce. Sé que me entienden. Yo no voy a explicar. Porque los que no están aquí, están mirando, no tienen que enterarse de esto. Estos no son sus cuentas, ¿verdad que no? Estos son problemas de nosotros aquí. Versículo número 1. Dice el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice ahora? Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué dice ahora? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, ¿qué dice la Biblia? El espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Por eso, cuando presento la palabra de Dios, cuando predico el Evangelio, el que rechaza el Evangelio, a mí no me preocupa. Porque dice claramente que hay personas que son de Dios y otras personas no son de Dios. Los que oyen el mensaje, los que aceptan el mensaje, ellos escogieron ser de Dios. Reciben el mensaje, se entregan al Señor y se salvan. Y los que no quieren, pues se pierden y se acabó el problema. ¿O no? Entonces hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. La pregunta es, ¿cuál espíritu tiene usted? No es cuál tiene el vecino. Y su vida dice cuál espíritu usted tiene, porque si usted tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo le transformará a la semejanza de Cristo. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu de la verdad. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, producirá los frutos del Espíritu, ¿o no? ¿Sí o no? Y la Biblia deja claro cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Lo leemos? Gálatas capítulo 5. Los frutos del Espíritu versus los frutos de la carne, que podrían ser los frutos del error. ¿Cuáles son los frutos que usted está produciendo? Gálatas capítulo número 5. Leamos los frutos del Espíritu. Los de la carne están por ahí adelante. Léalo usted cuando usted quiera, a mí no me interesa. Versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Yo pregunto, ¿cómo se llama el árbol que produce este fruto? Se llama Espíritu Santo. Si usted quiere cosechar manzanas, ¿dónde tiene que ir a cosecharla? ¿A un árbol de pera? Entonces, si usted está cosechando del árbol que se llama Espíritu Santo, ¿deben verse en su vida los frutos del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Si usted no está viendo esos frutos en su vida, ¿debería poner cuidado y ponerse en alerta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el cristianismo es un asunto práctico, no es un asunto teórico. No es que me voy a imaginar las cosas, no.
Cada día, dice el apóstol, debo probarme para ver si estoy en la fe. Cada día entender y comprender en qué punto y dónde estoy parado. Cada día debo saber si tengo el espíritu de la verdad, el espíritu de Cristo, o si tengo el espíritu del mundo. Cada día debo saber a quién se parece mi vida. Si se parece a Cristo o se parece al mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, porque hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Sí o no? De allí está la importancia de entender y comprender hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Vamos rapidito a introducirnos un poquito más a fondo en este asunto. Recuerde que cuando Cristo viene, no viene a hacer una teología profunda, viene a hacer una teología sencilla, práctica, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Viene a hablar de algo sencillo, algo cotidiano, cosas que se hacen cada día. No se complique la vida. Mire cómo anda su relación con usted mismo, mire cómo anda su relación con su esposa, cómo anda su relación con sus hijos, cómo anda su relación con los hermanos y vecinos de su casa, cómo anda su relación con la gente. Si usted es un pichón de demonios, se lo está llevando el diablo a usted, a quien lo rodea, usted hace la vida imposible a la gente. ¿Qué espíritu usted tiene? Mire cuán felices o infelices son los que le rodean. El Espíritu de Cristo hace el ambiente más suave y llevadero, ¿o no? ¿Sí o no? Se sacrifica por la gente, lucha por la gente y está en un espíritu de servicio. El otro espíritu, ay mamá, yo pregunto, ¿eso es práctico o no es práctico? Pregúntese, y si usted sabe que tiene el espíritu aquel montado y le hace la vida imposible a todo el mundo, usted puede arrodillarse y en el nombre de Jesucristo reprender ese mal espíritu y se tiene que ir. Usted tiene autoridad de parte de Cristo para reprender ese mal espíritu, échalo de su vida. Hay una experiencia que estamos viviendo en cierto lugar de la tierra de una persona que, Dios mío, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Una persona que entendía que la religión era un disparate. Comprendía que la vida cristiana era una estupidez. Analizaba y concluía que eso de enseñar principios y valores cristianos en la casa, eso era la porquería más grande de la tierra. Pero ¿cómo a quién se le ocurre? Y entonces su familia iba directito a los brazos del demonio. No quería saber nada de religión, ni de Biblia, ni de nada de... Esto es una estupidez, decía. Un buen día, su niñito de 4 años, con un iPad en la mano, ella lo sorprende cantando un himno cristiano. Y le dice ella, ¿por qué tú estás cantando eso? El chiquito le dice, lo encontré aquí en el iPad. Y le dice, mami, ¿quieres que te haga lectura de Noé? Historia de Noé, pero eso está en la Biblia. Sí, pero aquí yo lo encontré en el iPad. Mami, ¿quieres que te cante otro cantito de Jesús? Pero eso es cristiano. Aquí lo encontré en el iPad. Y ahí comenzó el espíritu. Lo encontré en el iPad. Y el chiquito de 4 años manipulando su iPad comenzó a hacerse cristiano. Un buen día, la señora viene al estudio que tenemos los martes. Y el Espíritu del Señor vino y comenzó a partirle el corazón. El esposo, un hombre muy manso, muy tranquilo, un día enfrenta al niñito, preguntándole que qué es eso de esa cuestión de la Biblia, de esa cuestión de historia de Noé, del cristianismo. Y el chiquito lo mira a los ojos y le dice, se pone a llorar. Le dice, papi, pero yo no tengo la culpa que Cristo me escogiera a mí para que ustedes creyeran en Él. ¿Cómo me explica usted a mí que una cosita de 4 años hable con ese lenguaje? Pues le tengo buenas noticias. El papá y la mamá y la chiquitina y el chiquitín ya están viniendo a la iglesia, ya están estudiando. Anoche me dieron una noticia maravillosa del otro hijo que era el que andaba con la cabeza torcida. Pues ha ocurrido un milagro que eso es una cosa increíble. ¿Con quién comenzó? Un chiquitín de 4 años. Un chiquitín de 4 años. Y decía, la verdad que Dios es Dios.
Yo le pregunto, ¿está Dios en esto, sí o no? Entonces, ¿por qué usted está tan descuidado con el mal espíritu ese? Cuando usted se incomode, no diga nada, cállese la boca, reprenda el demonio de la ira. Hay gente que tienen unos genios del mismo diablo. Usted tiene que venir a tentar a ver cómo están en el día. A ver si amanecieron que sean con el pie derecho y el pie izquierdo. ¿Qué tentar ni tentar? Levántese por la mañana, arrodíllese y reprenda ese demonio que tenga su esposo o su mujer. O quien sea con quien usted viva, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Y no le tenga ningún miedo. Porque mire qué diablura, a ellos les gusta que le tenga miedo. Y que usted ande y que, mentira, enfréntele. En el nombre del Señor, caramba, qué relajo es. Una vida de esclavitud. Los hogares se convierten en una maldición, los hijos se crían como unos delincuentes. ¿O no? ¿Sí o no? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Espíritu de verdad versus espíritu de error. Ponga cuidado, vamos a comparar y contrastar los versículos de la Biblia ahora. Mire lo que dice la Biblia con relación al Espíritu de Dios. Ponga cuidado. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Vamos a contrastar. Dice el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué cosa hay? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa dice? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo le pregunto, ¿en un hogar donde reina el Espíritu Santo, se ve el crecimiento y el desarrollo de la familia? ¿O no? ¿Sí o no? Cuando comenzó la semana, estaba hablando con mi esposa y habíamos acordado renovar la sala del Señor en mi casa. Todo mundo en la casa donde vive tiene un espacio, aunque sea una habitación, pero siempre tiene un espacio para cada cosa, ¿o no? ¿Sí o no? Tiene un espacio para la cocina, un espacio para el baño. Estoy hablando de las necesidades, un espacio para dormir. Hay algunos lugares que he ido, algunos países, que usted entra y usted se pregunta, ¿y cómo es esto? Las personas viven en una habitación. Y mire qué cosa linda, usted ve una sala, ve la cocina, ve el comedor. Perdonen, estoy hablando de la cocina, una estufa y alguna bobería. El comedor, una mesa con silla. La sala, un mueble con otra cosa. Y usted ve una puerta para entrar al baño. Y usted se dice, ¿y dónde está la habitación? No sea bobo, mire la pared. La cama está incrustada en la pared. Cuando llega la noche, quitan un cuadro que hay en la pared y alan la pared y ahí viene la cama. Cosa linda, ¿no? Una sola habitación tiene una casa completa. Y yo le pregunto, ¿no somos nosotros un templo? ¿Sí o no? Así que cada cosa tiene su espacio. En casa decidimos hacerle un espacio a Dios. Dios tiene su sala donde Él vive. No le dimos una habitación porque Él no duerme, pero le dimos una sala. Cuando usted entra a la casa, la primera sala, ahí vive el Señor. ¿Por qué? Porque si el diablo quiere entrar, va a tener que vérsela con el Señor. Y si alguna gente mala quiere llegar, ¿con quién se va a encontrar primero? Con el Señor. ¿Y quién mora como poderoso gigante con nosotros? Jehová. Entonces mi esposa me dice, mi negro, el gordo, yo creo que necesitamos renovarle la sala al Señor. Renuévale la sala. Y anoche hablamos, me dice, ya le hice esto, le hice aquello, le hice lo otro, ya la sala del Señor está preciosa. Yo le pregunto, ¿creemos que vive ahí, sí o no? Y yo le pregunto, ¿y si nosotros creemos que Él está ahí, Él cree que está ahí también, sí o no? Pues entonces búsquele un espacio a Dios en su casa. Y cuando la sangre se le caliente, vaya cerca de ese lugar y dígale, Señor, parece que la cuestión que ya se me ha montado, yo quiero que se me quite esto. ¿Se incomoda usted o no se incomoda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y le dan un deseo como de matar. Ese no es el Espíritu de Jehová. Y un deseo como de chismear. Ese tampoco es el Espíritu de Jehová. A menos que el chisme sea bíblico. Número 1,
Número 2, veamos el espíritu de error. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué dice ahora? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué dice ahora? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si en otro tiempo anduvimos en eso, ahora ya no tenemos que andar en eso. Si en otro tiempo ese espíritu del mundo, ese espíritu malo nos guiaba y nos dirigía, ya no tenemos que seguir en eso. Si en otro tiempo esa era nuestra vida, ¿para qué vamos a repetir esa experiencia del pasado si ahora tenemos y somos guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios? Y si esa vida pasada quiere volver, entonces hay que reprenderla en el nombre de Jesucristo. ¿Se entiende o no se entiende? Ya no somos esclavos, ahora hemos sido libres en Cristo Jesús. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra santificación significa liberación del poder del pecado. ¿Qué significa? Liberación del poder del pecado. El borracho ya no bebe más. El ladrón ya no roba más. Imagínense un cristiano borracho. ¿Tiene sentido eso? ¿O de que un cristiano ladrón? ¿Tiene sentido eso? ¿O de que un cristiano adúltero? Eso es una locura. ¿O de que un cristiano fornicario? Eso no se entiende. ¿Se entiende eso? No, porque ese era el otro espíritu. Ahora este otro espíritu. Ahora es el espíritu de Cristo. El humano por naturaleza es curioso. Número 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Primera de Corintios 2, 9 en adelante. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Mira lo que dice aquí con relación al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 9 al 13. Dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu ¿de dónde? Del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo le pregunto, ¿habla aquí de un espíritu del mundo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y habla del Espíritu de Dios, sí o no? Entonces descubra por usted mismo, analice su propia vida y entienda cuál es el espíritu que lo está dirigiendo a usted. No se engañe. Si lo está dirigiendo el espíritu del mundo, entonces usted está ausente del Espíritu de Dios. Si usted deja que el Espíritu de Dios lo dirija, entonces usted comienza a separarse del espíritu del mundo. Y aquí viene la pregunta. ¿Me permiten ahora un seminario de 2 minutos para que sangren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Mamá decía que había que sacarle toda la sangre mala. ¿Me dejan sacarle un poco de la sangre mala ahora? ¿Le va a doler esto? Como quiera, saco la sangre mala. ¿Saben lo que es una sanguijuela? ¿Seguro que lo saben? Cuando alguien se daba un golpe y le quedaba una sangre adentro, buscaban una sanguijuela y se la ponían en el sitio donde se veía la sangre ahí adentro, negra, rara. Y la sanguijuela venía y empezaba a chuparse esa sangre. Cuando ya se veía que se chupaba toda la sangre, que quería chuparse la buena, entonces le ponían una candela, un asunto encendido, a la sanguijuela para que despegara, porque si no, iba a seguir chupando.
¿Le parece bien si ahora le sacamos un poco de la sangre mala? Le va a doler. Hay que hacerlo con gracia para que usted no se moleste. Pero si usted mientras más lo goza, más duro le voy a dar. ¿Están listos? ¿Seguro que están listos? A mí me gusta como lo dice Pablo. Cuando uno tiene el espíritu del mundo, uno quiere parecerse al mundo. Uno quiere ser como el mundo, pero uno no se quiere perder. Así que entonces uno decide fingir que es cristiano, pero en realidad es un mundano. No le ha dolido tanto, ¿verdad que no? Romanos capítulo 12. Vamos, Romanos capítulo 12. Mire qué amable es Pablo y con cuánta dulzura lo dice. Y entonces hagamos una evaluación. Usted sabrá si tiene o no tiene el espíritu del mundo. Versículo número 2. No os conforméis, ¿a qué dice? A este mundo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué cosa? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Analicemos las palabras de Pablo. Número 1, no os conforméis, no se amolden, no se ajusten, no se enmarquen, no se encuadren, no se ajusten, no se sometan, no se rindan, no se vendan, no se dejen comprar, no se conviertan a este mundo. No se metan al mundo. Y sigue diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación, el verbo metamorfo, significa que se produce un cambio. En la metamorfosis hemos dicho, el gusano, la oruga, se convierte ¿en qué? En mariposa, pero ya no vuelve a ser gusano. La transformación del entendimiento o renovación del entendimiento, la palabra entendimiento que aparece aquí es la palabra griega nous, que significa mente, la mente total, la mente completa. Sean cambiados o transformados por la renovación de la mente. Teníamos la mente carnal, Romanos capítulo 8, versículo 7. Ahora necesitamos tener la mente de Cristo. El espíritu del mundo tiene la mente carnal, no se sujeta a las enseñanzas de Dios ni tampoco puede, pero ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Recibimos la mente de Cristo por la palabra de Dios. Al tener la mente de Cristo, entonces tenemos la simiente incorruptible que viene de lo alto. Al tener la simiente incorruptible que viene de lo alto, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos una vida dividida. Por un lado, la herencia de nuestros padres, que es el pecado y la maldad. El pecado que mora en nosotros. Por el otro lado, la herencia que recibimos de Cristo Jesús, la simiente incorruptible que viene del cielo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y entonces tomamos la decisión. Rechazamos el mundo y sus cosas y nos enfocamos hacia el cielo de donde vino nuestra simiente incorruptible, hacia el cielo de donde vino Cristo Jesús, hacia el cielo donde tenemos la ciudadanía, hacia el cielo donde está nuestro Padre, miembro de su familia, de la cual somos miembro, hacia el cielo nuestra morada eterna, hacia el cielo la meta de nuestra vida. Y entonces las personas que se relacionan con nosotros se dan cuenta que aunque estamos en la tierra, ya no somos de esta tierra, ahora pertenecemos al reino de los cielos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Y eso es lo que hace la diferencia. Ya no nos domina el espíritu del error, ahora nos guía y nos dirige el espíritu de la verdad. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Por un lado el Espíritu de Dios, por el otro lado, mire quién está por el otro lado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo número 14. ¿Cómo dice el verso 14? Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo dice?
espiritualmente. Así que el espíritu del mundo, el hombre natural, no percibe las cosas que son de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu. Le aburren las cosas del Espíritu. Rechaza las cosas del Espíritu. No se sujeta a las cosas del Espíritu. Para él son una locura. Mas el hombre espiritual discierne las cosas que son espirituales. Yo pregunto en este punto, queridos, queridas, lo que estamos diciendo es la vida práctica diaria, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted puede ignorar lo que usted quiera, pero si usted descuida su relación espiritual con el Señor, usted está en serios problemas. La realidad es que la vida cristiana es práctica, es cotidiana y es un quehacer diario. Por eso la Biblia una y otra vez contrasta el espíritu de Dios, el espíritu del error. La vida espiritual, la vida carnal. Por eso aquí habla del hombre natural. Aquí se habla de un hombre espiritual y de un hombre natural. Lamentablemente hay un tercer hombre del que yo no quisiera hablar, pero hay que mencionarlo. Versículo 1, capítulo 3, dice el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta es esta: ¿quiénes son esos hombres espirituales? Los que son guiados por el Espíritu. ¿Quiénes son esos hombres naturales? Los que no quieren saber nada de Cristo, ni de la Biblia, ni de Dios, ni de religión, ni nada de eso. Bueno, ¿y quiénes son estos carnales? Estos carnales son personas que empezaron en la vida espiritual, no crecieron, por eso siempre están bebiendo leche. Y no solo no crecieron, sino que se están matando unos con otros. El espíritu del error lo está dominando. Chismes, pleitos, contiendas, disensiones. El lío es que se llaman del nombre de los espirituales, pero su vida no se parece a la vida de los espirituales. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cualquier parecido es simple casualidad, pero estamos leyendo la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No han notado que a los cristianos les gusta que le den la misma lechita todo el tiempo? ¿O no? La papilla. ¿Pero no le parece que al pasar el tiempo la gente necesita alimentos más sólidos? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia? ¿Cuánto hace que camina con Cristo? Y usted sigue comiendo la misma cosita, la misma cosita. Compadre, ¿qué pasó? Hay un asunto en mi país que le llaman compota, yo no sé cómo le llaman aquí, que es la fruta para bebé. Imagínese este tajalán en los brazos de su mamá dándole compota. Pues eso es lo que está pasando espiritualmente con la mayoría de los cristianos, ¿sí o no? Están bebiendo lechita cuando ya deberían estar alimentándose con cosas sólidas. ¿Qué está pasando? El espíritu del error lo tiene atrapado. No sacan tiempo para estudiar la Biblia. No tienen tiempo para hacer el año bíblico. No se llenan de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia completa, cuando usted se llena de la Biblia completa, la Biblia forma en usted la mente de Cristo. Y mire lo que pasa. Cuando se va formando la mente de Cristo en usted y usted necesita estudiar algo, el mismo Espíritu trae a su mente todos los pasajes de la Biblia que le ayudan a entender esa parte de la Biblia. La Biblia misma se convierte en su propio intérprete. Pero ¿qué es lo que usted hace? Con su mente carnal quiere interpretar un pasaje espiritual de la Biblia. Y eso no sirve, así no funciona. Y a veces salen con unas explicaciones que es una cosa tan estrafalaria, tan rara, que eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia está diciendo. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Y el hermano estaba diciendo que Cristo entró montado a Jerusalén en un pollo chiquitito. Qué cosa linda, mamá. En un pollino. Dice, Cristo entró en un pollino. Para él entendía que pollino era un pollo chiquito. Se me ha Cristo montado en un pollo chiquito. Y se vean la humildad del Señor, hermano, en un pollo. Pero ¿a quién se le ocurre? No interprete la Biblia con su mente carnal.
Deje que la Biblia se interprete ella sola. ¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no? ¿Presenta la Biblia que hay un espíritu de error y un espíritu de verdad? Y usted sabe en este momento, usted sabe bien cuál de los dos lo está dominando a usted. El problema es que el orgullo es tan diabólico que usted sale de aquí, finge otra, sigue fingiendo. ¿A qué no se atreve a romper esa bobería hoy? Y decir, claro, hoy se acaba el relajo este, hoy comienzo una vida de verdad con el Señor Jesús. Pido perdón, tengan que pedirle perdón y arreglo mi vida hoy. ¿A qué no se atreve? Pero los años van y los años vienen y usted sigue hundiéndose. Y cuando Cristo venga, critique que se lo lleven al cielo. ¿A qué cielo se lo van a llevar? ¿Se entiende o no se entiende? Rompa hoy. ¿Quién sabe si sus hijos fueran diferentes hoy si usted hubiera cambiado ayer? A los muchachos no hay quien lo engañe. Ellos no son tontos, ellos sí saben lo que está pasando. Y le siguen el juego, pero ellos hacen lo que les da la gana. Recuerdo a uno que le decía a otro, en casa yo soy un santo, en la calle soy el diablo. Porque en casa soy hijo de mi papá y mi mamá, ellos son cristianos. Pero vete a ver qué cristianos son, le decía al amiguito. Vete a ver qué cristianos son. Así que en casa yo soy, pero cuando salgo hago lo que me da la gana. ¿Usted cree que eso es justo? En cambio el otro le decía, bueno, pues yo en casa soy cristiano y aquí también. Y le decía el otro, ¿te dan golpe? No. ¿Te pegan? No. ¿Te lo exigen? No. Y entonces, ¿por qué tú tienes que ser cristiano allá y aquí también? Dice, bueno, en mi casa papá y mamá me cuidan y me dan lo que yo necesito y me orientan y me aconsejan. Y dice, ¿y aquí afuera? Me dice, ¿y cómo le pago yo mal si me están haciendo bien? Yo no soy ningún loco ni ningún tonto. El loco eres tú. Y no, yo no soy ningún loco. Ah, pero mira lo que tú estás haciendo. ¿Por qué ellos no hacen bien? Entonces le dice el otro chiquito, pero que tú eres un loco y un tonto. ¿Por qué ellos hagan mal, tú vas a hacer mal? No seas estúpido, le dice el chiquitín. La salvación es individual. Si ellos se pierden, sálvate tú, que se lo lleve el diablo a ellos. Y el otro le dice, oye, pero ven acá. No, yo creo que, oye, ven acá. ¿Cómo que fue lo que tú dijiste? Cosa linda. Un chiquito predicándole a otro chiquito. Y entonces te le decía, tú no ves en la Biblia cuánta gente se perdieron y los hijos se salvaron. Oye, pero es verdad. Pues cambia tú. Es más, le dice el chiquitín, ¿tú quieres que te diga una cosa, hermano? Si tú cambias, ¿quién sabe si ese espíritu del diablo se le va a tu papá y a tu mamá? No, porque ellos son líderes. Pues con más razón se le va el mal espíritu. Dice, no, yo creo que hay que castigarlo, le decía el malo, el chiquitín. Yo creo que hay que castigarlo, por eso yo me porto mal, para que le dé vergüenza. No, decía el otro. Más vergüenza le va a dar si tú eres diferente. ¿Cómo? Levántate por la mañana y ponte a leer la Biblia para que tú veas. Y ora tú en la comida. Y no haga nada raro. Y tú vas a ver que a ellos les va a dar vergüenza y van a empezar a cambiar. Y le dice el otro chiquitín, yo voy a probar una semana, pero si esa cosa no funciona, yo vuelvo a ser malo. Pruébalo una semana. Al segundo día le dice a la mamá, ¿y a ti qué te pasa? Y le dice el chiquitín, me estoy consagrando. Pachula, mamacita linda. Al tercer día fue el papá que le preguntó, ¿tú te sientes bien? Yo me siento bien. ¿Y qué es lo que a ti te pasa? Yo quiero ir al cielo. Pero no, yo veo que ustedes no quieren ir. ¿Cómo que no queremos ir? Nosotros trabajamos en la iglesia, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos aquello, nosotros hacemos lo otro. Sí, pero se van a perder. ¿Y por qué no vamos a perder? Tú eres un mentiroso, mira cómo tú haces esto, tú haces... Y le dijo hasta perro muerto al papá. Tú me tienes que respetar. Yo solo te estoy contestando tu pregunta. Pero yo no me voy a perder, yo voy a ir al cielo. Ahora, cuando llegue al cielo, le voy a explicar a Jesucristo que ustedes eran dos falsos, que para qué, porque que cómo trató. Pero eso es lo que yo no entiendo, papá. Explícame tú que predicas. ¿Cómo tú puedes ser tan feo, tan malo, tan desgraciado? Papá, pero explícame, yo no lo entiendo. Y el papá comenzó a llorar. Al final de la semana se encuentran los dos caballeritos y le dice el chiquitín predicador, el bueno, le dice, ¿y cómo te ha ido a ti? Y le dice el otro, funciona. Dice, ¿cómo tú sabes? Me dan más merienda,
me dan más dinero. Óyete, compadre, y hasta están hablando de que nos vamos de vacaciones y nos vamos más temprano para la iglesia, ya no pelean tanto. A veces yo me pongo a oír en la puerta, cuando es de noche, cuando ellos se acuestan, a ver qué dicen. Y nada más dice, mami le dijo, vergüenza debería darnos, que él es que nos está predicando a nosotros. Dice el chiquito, funciona. Pruebe, funciona. El humano tiende a imitar lo que ve o no. Si alguien en su casa tiene el otro espíritu, tenga usted el espíritu del Señor. Si alguien en la casa anda montado con el demonio encima, pues tenga usted el espíritu del Señor. Y si el otro viene con bobería, ore y ayune y reclame a Dios que el mal espíritu se vaya de la casa, y el Señor lo hace. Hágalo en el nombre de Jesucristo. Su casa bien vale la felicidad y el gozo de la presencia del Señor. ¿O no? Aterricemos. Veo que ya el tiempo se nos acabó. Déjeme terminar con una pregunta. ¿Es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? ¿Es verdad o no es verdad que necesitamos ser guiados por el Espíritu del Señor? Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. Aterricemos esto. A ustedes no lo voy a olvidar en mucho tiempo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. Mire que tengo que ir a muchos lugares y a veces se me olvidan algunos lugares de tantas cosas que hay que hacer. ¿Qué dice Primera de Juan 4:13? Primera de Juan capítulo 4 versículo 13. ¿Qué dice? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Qué dice ahora? En que nos ha dado, ¿qué nos ha dado? En que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿qué cosa dice? Así somos nosotros en este mundo. ¿No le parece lindo que nosotros seamos como es Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Se imagina un hogar donde todo el mundo quiere que el otro sea feliz? ¿Se imagina un hogar donde mamá se interesa en que papá sea feliz, papá en que mamá sea feliz, papá y mamá en que los hijos sean felices y los hijos en que papá y mamá sean felices? ¿Imaginan un hogar así? ¿Sí o no? ¿Y no es eso lo que Dios quiere con sus criaturas? Y mire cómo dice ahora, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hechos capítulo 9, versículo 31, aquí terminamos. Permita a Dios que esa sea la experiencia de su hogar. Permita a Dios que el Espíritu de Cristo reine en su corazón. Permita a Dios que el Espíritu de la verdad triunfe sobre el espíritu del error en la vida suya. Hechos 9:31. ¿Qué dice el verso 31? Hechos 9:31. ¿Cómo dice? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando, ¿en qué dice? En el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿cómo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere que Suecia se llene de iglesias? Aquí está la clave. ¿Usted quiere que haya muchas iglesias hispanas, latinas, por toda la ciudad, por toda la comunidad, por todo el territorio? Aquí está la clave. Permita que en la vida suya reine el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, y reprenda el espíritu del error. Evalúe su hogar, evalúe su casa, evalúe su familia. No viva por vivir. Si usted ve a sus hijos que están fuera de lugar, pregúntese qué espíritu le está pasando usted a sus hijos. Si usted ve en su casa un ambiente raro y extraño, pregúntese qué espíritu hay en su casa. Usted tiene el derecho de reprender todo espíritu de maldad. Y tiene el derecho de hacer el culto familiar. Tiene el derecho de leer la palabra de Dios. Tiene el derecho de pedir la presencia del Señor. Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene el derecho de pedir al Señor que lo ponga en su esposa o en su esposo, en sus hijos, en su hogar, en su familia. ¿Cuántos de ustedes son casados? ¿No le parece que es un buen momento para orar por nuestros hogares?
Escuche mi pregunta y con esto vamos a terminar con una oración. Si usted quiere dedicarle su vida y su hogar hoy al Señor, venga aquí al frente conmigo. Si usted es casado o casada y tiene hijos o hijas, si usted no es casado ni casada ni tiene hijos, se puede quedar ahí sentado. Pero los que son padres o madres que tienen hijos, pasen aquí al frente conmigo. Y al hacerlo, usted está diciendo que usted se rinde al Espíritu de Cristo, que usted rechaza el espíritu del error, que usted rechaza todo espíritu de revolución, todo espíritu de contradicción, que usted decide que su voluntad la guíe el Espíritu Santo y usted decide dejar el espíritu del mundo para comenzar con el Espíritu de Cristo. Usted rechaza el mundo y sigue a Cristo. Querida mamá, querido papá, no quiera parecerte tanto al mundo. Eso confunde a tus hijos. No quieras ser como el mundo. Eso hace perder a tus hijos. Que cuando tus niños o tus niñas te miren, puedan ver en ti la persona de Cristo. Puedan ver en ti una persona cristiana. Pero si cuando te miran ven una persona mundana como cualquiera de la calle, ¿qué respeto te van a tener? ¿Cómo podrán diferenciar una cosa de la otra? No te conviertas en el mundo, conviértete a Cristo. No te dejes llevar por el espíritu del error, deja que te guíe el espíritu de la verdad. Y yo les pregunto, hermanos y hermanas queridas, ¿verdad que cuando uno ve una persona cristiana de verdad, hasta de frente se le nota que es una persona cristiana? ¿O no? Alguien dijo que el hábito, la ropa, no hace al monje, pero otro le contestó, pero lo distingue, ¿sí o no? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo comes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te presentas? Eso dice qué espíritu está en tu corazón. Y no me venga con el cuento de que tiene el espíritu de Cristo y está convertido en un mundano o una mundana. A mí no me venga con ese cuento. Uno siempre refleja y proyecta lo que tiene dentro. Si en tu ser mora Cristo, mora el Espíritu de Cristo, te parecerás a los ángeles y el Espíritu te transformará a la imagen de Cristo. Querido Padre Celestial, nos colocamos en pie para decirle que perdone nuestra dejadez y nuestra indiferencia. Posiblemente, Señor, por nuestra falta de estudio de la Biblia, nuestra falta de oración ferviente, poco a poco nos hemos ido bautizando, convirtiendo, cambiando y transformando en personas mundanas. Nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, nuestra manera de actuar, tal vez se parezca más al mundo que a una persona cristiana. Pero hoy, en esta hora, en este momento, rogamos que el Espíritu de Cristo venga a nuestra vida, que nos inspire a estudiar la Biblia, a orar y a buscar su rostro, que el Espíritu Santo comience ese proceso de santificación y transformación que vaya cambiando y transformando nuestra vida a la semejanza de Cristo. Que las personas que nos conozcan o se relacionen con nosotros puedan decir, he aquí un templo del Espíritu Santo. Que nuestros hijos en el hogar puedan ver en nosotros, Señor, el modelo de Cristo. Y que nuestra vida les inspire a ser más santos, más consagrados, más fieles. Y que al final de la historia, Señor, por nuestro testimonio, nuestros hijos y nuestras hijas amen, adoren y se entreguen a Cristo Jesús. Y entonces, todos juntos como familia, podamos expresar, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Padre Santo, cámbienos ahora, quite de nosotros este corazón de piedra, quite de nosotros esta actitud tan rara, tan beligerante, tan belicosa, tan violenta, y denos la paz y la mansedumbre de Cristo Jesús. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.